Gente linda me dijeron muchas veces. Sí. Aprovechar. Bueno, va a ser a riesgo entonces. Nuevamente entonces vamos a ir comenzando. Para aquellos que están más informados, van a ver que últimamente hay como una corriente mental que busca el porqué, la causa, el propósito, el origen, y busca conectar, digamos, en el porqué. Pero hoy lo que vamos a hacer es hablar de el para qué, la finalidad, la proyección y justamente de nuestros esfuerzos. Si algo que estoy seguro es que tanto los que están presenciales como los que están virtuales, todos generamos esfuerzos, todos por algo, de alguna forma luchamos, vivimos, damos sentido a lo que hacemos, a lo que sentimos. La verdad, para nosotros es un día muy especial porque, ya les vamos a ir contando, hace un tiempo como esta parte, hubo una charla como esta, que fue la primera de antes de la pandemia. Así que, si les parece, ¿quién es ese hombre ahí? Empiezo por presentarme. Bueno, como ven ahí, mi nombre es Renzo Pro. Estudio hace muchos años, no tanto como Pablo, que está un poquito más entrado en edad, digamos. Bien, era necesario, claro. Sí. Y sí, lo que puse en esta diapositiva simplemente es mi familia, que es un poco lo que a uno lo define, mi esposa, mi nena, que cumplió hace poquito un año, algo de experiencia y recorrido en la vida laboral. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, también estudié Relaciones Públicas, pasé por alguna que otra casa de estudios, empecé trabajando en algunas agencias de marketing y en algún momento, también inspirado por algunos conceptos que fue encontrando en Logosofía, me animé, digamos, a salir del entorno laboral y armar mi propio negocio, mi propia empresa. El año pasado cumplió 10 años esa empresa y bueno, con el tiempo fueron apareciendo otros proyectos, pero digo, en todas estas fotos, hoy hablaba con alguien y le decía, las fotos son muy lindas porque a veces muestran eso, una familia que se está conformando con un bebé, y eso es algo que por ahí uno anheló mucho tiempo, no surge de la nada. A veces nos quedamos con las fotos, pero siempre las fotos, como cualquiera de esas otras experiencias en lo laboral y demás, son siempre el resultado de esfuerzos que están antes y que tienen que ver, en mi caso, con muchas cosas que fui tomando de la Logosofía que me permitieron lograr esos avances y esas conquistas. Así que desde ese punto de vista, hasta ahí mi presentación. Está muy bien. Una de las cosas que enseña Logosofía es que la realidad está regida por leyes y una de esas leyes es la ley de herencia. Y revela que los seres humanos heredamos nuestros esfuerzos. El ser humano se hereda a sí mismo en relación y en función de lo que realmente hace, dice y piensa. Yo también, digamos, tuve la dicha, digamos, de trabajar 25 años corporativos y también, digamos, en algún momento, hace un poquito más, pero casi 10 años también, emprendí. Fue un momento que sin el concepto de bastarme a mí mismo no hubiera logrado. Y la verdad, la empresa familiar es aquello, es la empresa que más siempre me ha costado, la que más siempre he cuidado. Cuando una de las cosas que uno inaugura con Logosofía es un aspecto interno, que lo tiene o desconocido o descuidado, y la verdad, la primera conexión del mundo interno propio tiene que ver con la propia familia. No están los míos, los tres míos, en la edad agarruchable que tiene la beba de Renzo, pero ya han pasado esa época y realmente hemos disfrutado muchísimo. Solamente compartir también que siempre traté de conceptualizar mi práctica, cofundé el Centro de Desarrollo de Liderazgo de Litva, y que eso, digamos, fue la primera vez que en universidades, ya vamos a nombrar, fue ingresando el pensamiento logosófico, y hoy las universidades nos demandan para ir a dar charlas gratuitas, como hace, digamos, todo lo que hace la Fundación. Voy a continuar con esta pequeña introducción antes de darle la palabra a Renzo, que va a desarrollar un poquito el tronco nodal. Hay estudiantes de logosofía en más de 40 países, están traducidos los libros logosóficos a más de una docena de idiomas. Es muy interesante porque siempre terminan buscando la forma de aprender castellano para leer logosofía en su idioma original, o sea que en algún sentido exportamos cultura y no lo sabemos. En algún momento le preguntaron a González Pecoche por qué había elegido para dejar el conocimiento trascendente el castellano. Contestó, porque es castellano. Bueno, ok, también pasa con todo lo demás en otros idiomas. La Fundación es una entidad de bien público, sin fines de lucro, que agrupa todos los niveles, digamos, desde
el jardín de infantes de los colegios logosóficos, nivel primario y secundario, y la fundación es la escuela, digamos, que le da vida a esos colegios y a todos los centros y movimientos nacientes que hay en el país. Acá están las universidades nombradas, donde ya se empieza a difundir el colegio logosófico, inclusive en la Universidad Nacional de Misiones, logosofía ya es materia optativa para recibirse en administración de empresas. Este tema de poder conectar esa parte consciente, que es de lo que vamos esencialmente a hablar hoy, con todo lo que hacemos. Nosotros tenemos la posibilidad de que ese para qué tenga sentido, de proyectar una finalidad y llevar nuestra vida hacia donde queremos. No ser hojas en la tormenta que depende del entorno. En cualquier entorno uno puede formar para dónde quiere ir y cómo quiere ir. Voy a tomar la definición de logosofía, sobre todo para aquellos que están remoto y nos escuchan por primera vez, del diccionario. Ustedes saben que la editorial Planeta es muy importante en todo el mundo y en el Diario de la Nación. Y la definición del diccionario dice: ciencia que propone la transformación de la sociedad a partir del mejoramiento del hombre mediante un proceso consciente de superación. Esto es muy interesante y muy importante, porque ninguno estudia logosofía, por más que tenga que ver con el propio perfeccionamiento, con la propia superación, sin un anhelo de proyección social. Los estudiantes de logosofía están siempre pensando en sí mismos, porque es con lo que esencialmente tienen que trabajar, pero siempre con la idea de compartir con los demás. Y dentro de algo que podríamos llamar originalidad, que quién sabe si no tenga que ver con volver a los orígenes, nos gustaría compartir con Renzo qué es lo que no es logosofía. Logosofía no es un proceso terapéutico individual. De hecho, las terapias muy meritorias, digamos, ayudan muchas veces a enfocar la cámara. El proceso de evolución consciente que propone logosofía es más para filmar la película, pero hay que llegar a veces a ese nivel básico de no conflicto. Tampoco, a pesar de que las actividades se complementan en lo grupal, es ni una terapia de grupo, ni las corrientes que hoy han surgido hace unos 20 años vinculados con el coaching, ni las que surgieron en Europa, en Estados Unidos, ni las que surgieron acá. No tiene que ver con una corriente New Age, a pesar de que inaugura una nueva era, que es la era de la evolución consciente. No tiene que ver con ninguna creencia religiosa, a pesar de que hay un concepto muy fuerte de creación, de creador y de leyes universales. Y lo más interesante, a nuestro juicio, no tiene que ver con las corrientes psicológicas, pero lo que estudias es tu propia psicología. No mirás para afuera, mirás para adentro todo el tiempo y descubre cosas, y acá sí quiero hacer una especial mención, no hay una sola contradicción entre las afirmaciones logosóficas que comenzaron en 1930 y el descubrimiento más reciente de la neurofisiología o la neurociencia. Nosotros ya podemos saber, no somos un cerebro, pero que el cerebro es un órgano central. La primera vez que, digamos, González Pecoche dijo algo así como que el centro de lo que tenemos que hacer y realizar está en la mente, y que esa mente tiene su base en el cerebro, en aquellos momentos quedó como, ok, bueno, investiguemos. Ahora, que ahí nosotros, el cerebro es logosóficamente el órgano físico que conecta lo metafísico con lo físico. Y es una maravilla todo lo que se está descubriendo y se va a seguir descubriendo. Y nos parece importante, digamos, compartir también eso. Pero Renzo, vamos entrando en tema. Bueno, el tema para hoy, algo un poco adelantó Pablo, tiene que ver con el para qué de nuestros esfuerzos. Algunas consideraciones previas, más allá de cómo vamos a organizar la actividad. Primero, estar muy atento a las imágenes que vamos a presentar, no apurarse. En logosofía todo tiene que ver con aprender a pensar mejor, entender. Entonces, eso lleva tiempo, no es tan rápido. Así que deténganse en las imágenes, algunas las vamos a explicar un poco, otras van a quedar para la interpretación de cada uno en donde estén, acá o en su casa. Y en cuanto a la dinámica, pensamos en dos partes, una que es esta del desarrollo del tema, y una parte muy importante, que es un foro, una especie de espacio de diálogo al final, donde todas las preguntas que vayan surgiendo durante la actividad, los invitamos a que las anoten, que no las pierdan, y que si se animan, y los alentamos a que lo hagan, las compartan al final en el foro, y en la medida que podamos, las responderemos, y si no, podemos orientarlos en la lectura de un libro que quizás y muy probablemente tenga mucho más que ver con esa respuesta. Vamos al tema entonces, el para qué de nuestros esfuerzos. Todos hacemos esfuerzos, todos tenemos proyectos,
a veces están más circunscritos a los contextos, a las urgencias. Por momentos nos podemos salir de esa situación y vamos a lo que es más importante. A veces tenemos para qué es bien tangibles, pero hoy vamos a plantear otras dimensiones de esos para qué. Cuando dimos esta charla con Pablo, la vida transitaba como en esa esquina, ¿no? Donde cada uno sigue su camino, pero cada uno se movía, estábamos activos, teníamos nuestro proyecto de trabajo, familia, universidad, etc. Y ups, ¿no? Se frenó todo. Pandemia, mediante, nos avisan un día de marzo, y todo lo que se movía dejó de moverse. Quedó como en suspenso. Tuvimos que empezar a pensar que obligadamente, como vamos a ver en una imagen más adelante, parar la pelota, como se dice en Argentina, y empezar a reconfigurar todas las cosas que estábamos haciendo a la fuerza. En ese momento, yo me estaba recordando de cuando dimos esa charla con Pablo y decía, bueno, ¿qué aparece o qué apareció en la mente de cada uno de nosotros? Traten de recordar, casi 2 años y algo para atrás. ¿Qué apareció el día que se enteraron? Porque por ahí uno se enteró ese día, pero cayó a los 2 o 3 días de que la situación era la que era, ¿no? ¿Qué cosas aparecieron en la mente? Los esfuerzos que estaban haciendo, de repente, yo me imaginaba en esta chica que tiene todas las piezas y de repente hay un parate total en lo que puede hacer con esas piezas, ¿no? Por ejemplo, aparecieron preocupaciones respecto al trabajo. Aparecieron temores respecto a cosas que se podían perder, desde vínculos, oportunidades que costó mucho tiempo elaborar y conquistar, seres queridos, salud. Muchas cosas se empezaron a mover en un momento forzadamente. Todas esas cosas, supongamos esas piecitas que se empezaron a mover adentro de cada uno de nosotros. Como teníamos tiempo, como no estábamos apurados, como no íbamos a ningún lado, o nos movíamos poco, teníamos más tiempo, me parece a mí, que en otras circunstancias, donde a veces vivimos un poco rápido, para darnos cuenta de cuáles eran esas cosas que se movían. Entonces, a mí me apareció esta pregunta. No sé si ya pudieron recordar qué cosas aparecieron en su mente en ese momento, porque yo decía, bueno, de todo lo que apareció, de acuerdo al dominio que uno tiene, que pasa por adentro, es como que se abrían 2 posibilidades. O todas esas cosas que aparecían de golpe, en una posición casi de inmovilidad. O sea, aparecen muchas cosas, pero no me puedo mover. No puedo ni siquiera salir de casa. Entonces decía, bueno, si yo no sé qué hacer con todas esas cosas que se mueven adentro mío, muy probablemente de mínima haya tenido ansiedad, mucha impaciencia, haya estado incómodo, me haya costado adaptarme, y sigue la lista. Ahora, también pensaba, ¿qué pasa si esa experiencia uno la agarra con conocimiento? Lo toma teniendo algunos conocimientos. Y acá me vino la imagen de la chica que está mirando por arriba las piezas. No está mirando a cada uno de los problemas que tiene que resolver o a cada uno de los pensamientos que empiezan a aparecer adentro de la mente a nivel, no los ve acá. Toma una perspectiva, los puede ordenar, tiene una capacidad para identificar no solamente el efecto de lo que estoy viviendo, sino lo que de ese efecto sucede dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y un elemento que me sirvió mucho en ese momento, cuando estábamos preparando esa charla con Pablo, es un concepto que era la logosofía, que tiene que ver con que la paciencia es activa. Y uno dice, wow, me parece contradictorio, ¿no? Paciencia no es esperar y activa no es estar en movimiento. Bueno, cuando uno va dándose cuenta que hay una parte de la vida que pasa por adentro de uno, que es muy grande, en donde están las causas de todo lo que nosotros vemos afuera, donde están las causas de nuestras conductas, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los conceptos, donde se define quién somos, y uno sabe que eso siempre se está moviendo, porque viene una idea, viene otra, viene un sentimiento, viene una preocupación, y tengo algún conocimiento para actuar, hay cosas que puedo hacer, aún en pandemia, aún teniendo que esperar que algunas cosas no dependan de mí. Bueno, eso
Eso ya es una gran posibilidad, ¿no? Ahora, avancemos un poquito más. Hablando de parar la pelota, dos casos concretos, dos experiencias que viví en este momento. Yo venía hace un tiempo planificando con mi esposa, íbamos a hacer una experiencia de viaje por una oportunidad laboral, 6 meses, un año, a España, a Barcelona, ya nos imaginábamos en la playa, y en teoría en abril nos teníamos que ir, marzo pasa esto, y nosotros nos quedamos en suspenso, ¿sí? Y bueno, ahí fue, digamos, el muchacho de pantalón naranja que está pisando la pelota como diciendo, bueno, ahí saluden a Barcelona que se va. Y fue una oportunidad también para hacer eso que yo contaba un poco anteriormente sobre las piecitas que se mueven y cómo cuando uno invirtió mucho en algo, si lo puede ubicar en un por qué mayor, si lo puede sacar de que ese es el fin último y empieza a pensar que eso está dentro de un para qué mayor, es como que es más fácil reacomodarse. Bueno, ahí nos tuvimos que reacomodar. Y la otra experiencia, por eso digo no hay mal que por bien no venga, fue que habíamos empezado un proyecto, un negocio nuevo que está en la presentación inicial, vinculado a mi inquietud por el mundo de la sustentabilidad. Habíamos empezado hace un año una empresa que trabaja con sanitarios ecológicos para mascotas biodegradables, ¿no? Entonces yo estaba mirando por acá y hice así y miré para acá. Y dije, bueno, las energías que iba a poner acá, lo puedo poner acá. Entonces, otra vez, esa idea de que los proyectos son para aprender cosas y que uno se puede mover y tiene esa gimnasia, puede aprender a tener esa adaptabilidad. La verdad que yo la pandemia, suena hasta un poco raro, pero yo disfruté mucho los primeros meses de la pandemia porque le puse un montón de energía a ese proyecto, aprendí muchísimas cosas. Me acuerdo que alguien venía y me decía, pero esto vos lo hiciste siempre. Digo, no, nunca en mi vida ni manejé cajas, ni embalé, ni manejé este tipo de proveedores, ni nada. Y fue un oxígeno fantástico. Entonces, tener proyectos más allá de una o dos cosas que son las estables, las que se repiten en el tiempo, tener proyectos nuevos siempre también abre la posibilidad a que uno pueda contar con un tablero con más posibilidades. Avanzo un poquito más. Pasaron cosas. Pandemia, y otra vez vuelvo a la imagen de que quedó todo en suspenso, ¿sí? Por momento el mundo se frenó. Tuvimos oportunidad de pensar en algo más que en las preocupaciones, que en los temores a que las cosas que tenemos valiosas puedan perderse. ¿En qué cosas pensamos durante la pandemia? ¿Se acuerdan qué cosas pensábamos? Yo me acuerdo que me juntaba con mis amigos que están en diferentes partes del país, hacíamos videollamadas, nunca habíamos hecho eso y estamos todos hace 10 años en distintos puntos del país, y sin embargo empezamos a juntar una vez por semana y nos acercamos y nos unimos mucho más. ¿Por qué surgió eso en ese momento y no en otro? ¿Qué importancia tiene la amistad, el sentimiento de amistad para el ser humano en un momento de pausa total y ahora, que ya pasó la pandemia? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dice que van a venir varias, dice Pablo. Digo, ¿por qué tenemos que esperar a que algo nos ponga en suspenso para dedicarle el tiempo que merecen en jerarquía de importancia, no de urgencia, las cosas importantes, ¿no? Entonces, acá quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante que encontramos durante esta experiencia tan particular que nos tocó a todos? ¿Encontramos algo importante? Y después, una vez pasada la pandemia, si mantuvimos el mismo esfuerzo por eso importante que encontramos, la misma dedicación por eso importante que encontramos, o volvemos a lo mismo, o pasó la pandemia, pensamos algunas cosas, vivimos una experiencia muy intensa, muy profunda, pero volvemos como un plano más superficial, como que volvemos al plano en el que veníamos yendo, con la misma velocidad o parecida, y lo importante otra vez como que pasa a un segundo plano. Quisiéramos leer detenidamente una de las 2 o 3 enseñanzas logosóficas vinculadas a esta pregunta, y quisiera que la hiciéramos juntos, y disculpen a los que les doy momentáneamente la espalda.
Dice, cuando el hombre, en el colmo de la desorientación, alcanza a admitir que no solo su vida, sino la existencia entera de todas las generaciones humanas, de las civilizaciones y de los pueblos, se mueve en forma de círculo, y que la historia universal se repite a sí mismo en series cíclicas, pasando intermitentemente por ascensos y descensos que jamás conducen a ningún resultado positivo, y en los cuales no descubre la finalidad, no descubre finalidad alguna capaz de encender entusiasmo o servir de incentivo para la búsqueda espiritual, se apodera de él el más agrio pesimismo, que lo echa en brazos de extremismos ideológicos o lo sumerge en la más cruda indiferencia. ¿Y entonces qué? Porque si esto es así, si vivimos en esa ciclicidad, ¿qué tenemos que hacer? A mí este dilema, digamos, que no es nuevo, también es llamativo que no sea un dilema nuevo, el de la ciclicidad de las cosas, de la vida, el de la ciclicidad como monotonía, como rutina, ¿no? Me hizo pensar en este fragmentito, este videíto cortito, que si lo ven bien, si prestan atención a los detalles, es una línea de montaje de la vida, ¿no? Simplificada, tiene 2 o 3 actividades que hay que chequear como checkpoints, y terminan todos en el mismo lugar, pero en un momento hay uno que se quiere escapar, no sé si lo ven, que quiere, no sé si escaparse, pero hacer algo distinto a eso que es cíclico. El sistema lo detecta, dice, un problema en el sistema, un error, pum, y lo elimina, ¿no? Y yo pensaba un poco en esto que veníamos hablando recién de antes de la pandemia, en la pandemia, que quizás se activaron algunas cosas, y después volvemos, muy probablemente volvamos al huellón, volvamos al surco, volvamos a lo cíclico. Entonces, salir de lo cíclico no es tan fácil. Salir de las preocupaciones comunes no es tan fácil. Dejar de entrar y hacer un F5 con la cotización del dólar en Argentina no es tan fácil. Digo estas cosas porque la succión material es esa. Es las preocupaciones que hacen a si el día de mañana voy a poder seguir teniendo lo que tengo, viviendo como vivo o no. Ahora, ese es un para qué. Si yo lo establezco como un fin, bueno, ese es mi techo. Pero si ese para qué yo lo circunscribo en algo más grande, que tenemos que ver qué es, quizás más adelante en la charla lo podamos abordar, me parece que todo eso empieza a cobrar un sentido mucho mayor. Las cosas se viven desde otro lugar, se las vive mucho mejor también. Y bueno, se abren muchas posibilidades. Ahora, volviendo al tema de lo importante y a lo cíclico, yo pensaba, ¿cuánto tiempo uno puede pasar desconociendo todo lo que pasa por dentro nuestro, desconociendo cómo funciona nuestra inteligencia, o conociendo poco? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasamos dedicados a atender todas estas cuestiones que hacen a esa vida cíclica, a todas esas cuestiones de subsistencia material que son importantes y hay que atenderlas, pero que muchas veces se termina siendo el techo? Porque claro, es difícil, no tengo tiempo, no encuentro tiempo, no puedo. En mi caso tengo que bañar a la nena, tengo que darle de comer, no duermo como dormía antes. Bueno, en fin, cada uno con sus realidades, que muchas veces lo que hacen es que el árbol empiece a crecer un poco acotado, limitado. Es como que está limitado a la faz de eso conocido que tiene que ver con subsistir, resolver la subsistencia. Ahora, si no se atiende la parte espiritual, la parte interna, la parte de la inteligencia, de la mente, todo lo importante que veíamos que surgió en la pandemia, si se lo deja al costado, es como que el árbol empieza a crecer un poco torcido, o está mucho más débil. Y como en este caso, está mucho más propenso a que cualquier adversidad de clima le impacte más fuerte y se encuentra con menos fortaleza para defenderse. Es como que la vida se encuentra más acotada. Y en la logosofía la idea es tratar de pasar de esa situación a una situación que la puedo graficar en un concepto que la logosofía plantea que me parece fantástico, que es que uno puede tener varias vidas en una. Y yo me hice la imagen de una carretera que tiene varios carriles. Puede estar la vida de familia, la vida laboral, la vida de algún proyecto, la vida deportiva, las vidas que cada uno quiera de acuerdo a la capacidad que claramente hay que ir ampliando. Porque si la capacidad no se amplía, y voy a la imagen del árbol,
donde cada vez tengo más justificaciones para seguir haciendo lo que hago y no tantos incentivos o estímulos para ampliarla. Entonces, esto también me parece que es una gran posibilidad que, bueno, que hay que ver cómo lo hacemos realidad, digamos. Ahí es donde les vamos a seguir haciendo propuestas y sugerencias. Por ejemplo, esta tensión entre lo supuestamente urgente y lo supuestamente importante, lo que les vamos a proponer es que esa dicotomía es una falsa dicotomía y que se rompe y se sale de esa ciclicidad incorporando, no sacando cosas, incorporando lo trascendente. Entonces, si uno escucha y lee y hay muchas veces uno dice, bueno, pero estamos atrapados por esa fatalidad cíclica, ¿y de qué depende, digamos, en todo caso, salir de eso? La verdad, y esto tiene que ver con lo que decía Renzo, la propuesta logosófica dice, no se puede salir en el mismo estado de conciencia, en el mismo estado de conocimiento en el cual estuvimos antes. ¿Significa eso que vamos a, digamos, desconocer? No, no es que salimos del círculo para entrar en una variable de espiral. Y por favor, la metáfora de adquirir conciencia y adquirir conocimientos está en absolutamente todas las culturas ancestrales de la humanidad. El tema es que lo vivimos como algo arqueológico, como algo lejano. ¿Qué es lo que trae la Fundación Logosófica? ¿Qué es lo que trae la logosofía? Recupera un método científico para justamente subir, ascender, estabilizar, ascender, estabilizar. Por eso inclusive la metáfora, digamos, de las escaleras que tanto se usa, pero que es cíclica, porque además podemos ir logrando nuevos estados de conocimiento, nuevos estados de conciencia. Ahí es donde ese pasaje del círculo a la espiral, Logosofía propone un método concreto, que lo denomina proceso de evolución consciente, y rescata dos grandes anhelos humanos y los transforma en una realidad contundente. Estamos rodeados y atravesados por enunciados hace siglos. Entre ellos, la idea de conócete a ti mismo. ¿Qué ha pasado? ¿El ser humano se conoce más a sí mismo? ¿Yo me conozco más a mí mismo si no hubiera encaminado o encauzado con un método que se llama proceso de evolución consciente esa parte interna? ¿Yo hubiera podido superarme, mejorarme, perfeccionarme si no hubiera sido con más conocimiento? ¿O hubiera seguido haciendo un poquito más de lo mismo? Por favor, piensen en lo que difícil que es a veces cambiar un hábito alimenticio, o cambiar un hábito de me contestan y cómo te contesto, y estamos en un automatismo que tiende a la inconsciencia. No, iba a preguntar si esa idea del perfeccionamiento y del conocimiento de uno mismo están ligados o no, porque a veces uno dice, pero si yo me conozco, yo sé las cosas que me gustan, sé dónde me gusta ir, dónde no me gusta ir, con quién me gusta estar. Es una parte importante. Ahora, yo diría que es la fase descriptiva, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con la parte activa del conocimiento de uno mismo, que no es una foto. No es sacar una foto y decirle a los demás, mira, a mí me gusta el trap, me gusta la música clásica. Está buenísimo, pero es una foto y tenemos que estar en movimiento. La idea es que evolucionemos, que vayamos, ¿no? Ahí cambia la... Yo ahí te puedo contar lo que me pasó a mí. Yo me cambié al principio de ciencias económicas a psicología, buscando en psicología lo que terminé encontrando en logosofía. Entonces, después pude enhebrar la psicología y la administración, pero yo decía, yo hablaba de la existencia de un mundo interno, pero no lo conocía. Yo, inclusive, cuando lograba vislumbrar alguna perspectiva, sin ese método, sin literalmente, una linterna que alumbra, porque la conciencia al principio es eso. Uno ingresa en sí mismo, uno empieza a encontrar la propia clave de acceso, y se parece mucho a esas perillitas cuando uno va girando y se va aclarando de a poco la habitación. No es switch off, switch on, digamos. Se va aclarando de a poco, y empecé a encontrar, digamos, aspectos absolutamente desconocidos, pero ni siquiera nombrados, que sé que ahora vamos a profundizar y hacerle doble clic. Ahí es donde uno dice, bueno, conocimientos. ¿Quién no gusta tener un conocimiento más? Pero no es un conocimiento vinculado solamente con lo mental. Es un conocimiento que para ser asimilado e incorporado a la vida tiene características de sentimental también. Tiene que pasar por el sistema sensible. No hay conocimiento trascendente, y trascendente en el sentido que nos ayuda a trascender nuestras limitaciones en principio,
que no tenga que ver fuertemente con nuestra parte sensible, con tu propia vida. Vos no podés hablar de tu propia vida si fuera un conocimiento frío. ¿Qué otra cosa trae la logosofía? Un método. Esto es, para mí fue un antes y un después, porque enunciados ha habido siempre. Y si quieren nos ponemos a buscar juntos. Conócete a ti mismo, la última vez se había dicho hace 24 siglos. En Instagram hay muchos enunciados, Sí, muchas cosas muchas lindas, que uno frases. dice, ay, qué Qué fantástico, ¿y fantástica cómo esta hago frase. eso? Claro, Bueno, claro. esa es la parte que no está en la letra chica, ¿no? Tenemos zonas en el mundo donde hace 5.000 años se saludan la paz sea contigo y hace 5.000 años que cotidianamente se están matando. Hay guerra. Bien. Había, en este momento, incluyendo el último de nuestro amigo, hay 20 conflictos armados en el planeta, declarados, muchos más. El tema es cuánto hace que estamos hablando de la paz mundial. Ahora, ¿la paz mundial puede conseguirse si la paz no empieza por uno mismo? ¿Cómo hago para frenar esa tensión y esa dicotomía interna? Bueno, eso es lo que se va logrando en mi experiencia con el proceso de evolución consciente. Vas desbrozando y vas encontrando la punta de los villas que Logosofía lo llama pensamientos y sé que te estás por meter en eso, así que no me voy a adelantar. Por otro lado, la sensación que yo tuve, literal, fue haberme sentado en la cabina de un avión, ver todas las lucecitas, ver todos y digo, esto no lo voy a poder manejar nunca. Claro, no contaba con que además de conocimientos y un método, había un instructor. Y que te dice, mira, toca acá, este es el altímetro, este es el velocímetro, empecé a moverlo y de repente se movió. Y se movió y quizás en algún momento, en algunos aspectos, despegué. Y esto para mí fue totalmente novedoso, porque yo decía, no era algo teórico, era algo experimental. Y por último, de la misma forma, y me gustó tu árbol así medio torre de Pisa ahí que pusiste, a ver, la Escuela Logosófica, la Fundación Logosófica, como entidad de bien público sin fines de lucro, con todo lo que brinda a nivel filantrópico en cada lugar donde está, en cada movimiento naciente, en cada lugar del planeta donde hay estudiantes de logosofía, lo que trae es, primero, un ambiente que hace posible que todo lo anterior ocurra. Porque enunciados, libros, frasecitas hay en todos lados. El tema es qué hacemos con eso. Entonces, si lo tuviera que sintetizar, diría brújula y mapa. Y acá no lo pusimos, pero pico y pala, porque uno tiene que trabajar con uno mismo sí o sí. Uno cree, fantaseando con alguna herencia de alguna corriente quizás que provenga del oriente, que vamos a encontrar un hermoso diamante. El hermoso diamante interno está, pero está recubierto de barro. Uno cree que va a encontrar un Adonis y encuentra algo más parecido a un simio. Es más, un eximio, ahora somos eximios, ¿sí? Pero bueno, a ver, contanos un poquito algo de esos conocimientos. Uno de esos conocimientos que al cual yo quería referirme, que es simplemente para hacer no perderlo de vista, es una de las primeras cosas que enseña a hacer la logosofía cuando uno inicia ese proceso de evolución, que es ajustar o calibrar la facultad de observar, ¿sí? Porque el conocimiento de uno mismo tiene que ver con empezar a observar, pero no observar lo bien o mal que hace el de al lado, no, observar primero los efectos, mis conductas, y tratar de rastrear, como decía hoy, la causa de qué promueve esas conductas, esas situaciones que muchas veces se repiten. Bueno, eso es todo lo que un poquito estaba acercando Pablo, que es todas las cosas que pasan adentro de cada uno. En ese sentido, esto es algo que hace siglos, digamos, que el ser humano trata de buscar qué pasa con un ecosistema interno, cómo está organizado, cómo lo puedo conocer, porque si lo puedo conocer lo puedo dominar, y si lo puedo dominar, bueno, salgo del nivel de las piezas de ajedrez y me pongo en una visión mayor, puedo ordenar. Entonces, me pregunté en algún momento qué conocía realmente de mí mismo, aunque sea en la faz descriptiva, ¿no? Y cuando uno va hacia la parte de lo que empieza a mostrar la logosofía, me vino esta imagen. Digo, es como que uno tiene, no una fábrica, sino que tiene un sistema productivo completo. Me vino una imagen de una empresa tipo Arcor, ¿no? Que tiene campos, tiene plantas, tiene gente, tiene procesos, tiene estructura, tiene materias primas, bueno, todo un proceso hiper complejo de cosas que entran y salen para poder producir conductas, en el caso nuestro. Estamos produciendo conductas permanentemente, pero muchas veces no sabemos ni con qué materia prima, ni cuáles son las facultades que producen, ni cuál es la que deberían producir y no producen porque no están entrenadas o no las conocemos, o quién mueve la voluntad para determinada o esta o aquella idea que tengo o quiero llevar adelante.
Entonces, me encontré con estos dos fragmentos de logosofía que dice: el conocimiento de sí mismo implica conocer todo cuanto el ser representa, cuanto es, cuanto tiene internamente, y especialmente conocer los pensamientos, y más especialmente todavía las deficiencias. Y aparte todavía, es necesario conocer qué fuerzas operan en el interior de cada uno, qué pensamientos influyen en la vida, qué ideas se adueñan a veces de la mente de cada uno. No les pasó nunca que viene un amigo que siempre tiene esa idea, que no está buena, pero siempre me convence de hacer eso que no tengo que hacer. Esto pasa a los 15, a los 20, a los 40, a los 50, y a veces las ideas no son tan ligeritas. Esas ideas siempre están. Entonces, hay algo que también tiene que ver con la logosofía, que es que no se puede avanzar atado al árbol, digamos. Uno tiene que, si quiere desplazarse, evolucionar, entrar en una lógica de una espiral, como decía Pablo, tengo que estar dispuesto a que las cosas, que ahí dice, las deficiencias, las cosas negativas, las cosas que me hacen más animal que ser humano, y vayan quedando atrás, o vayan desapareciendo, se vayan saliendo, me vaya desligando de esas tendencias, inclinaciones, afinidades. Y lo otro que también me gustó mucho es que el conócete a ti mismo, este famoso enunciado que la verdad que está muy poblado en Instagram y en redes sociales hoy más que nunca, resulta un mito, dice, si el ser no comienza por conocer su verdadera conformación psicológica y mental. Es decir, su sistema mental en su vasta y compleja organización y funcionamiento. Y digo vasta y compleja porque, por más que uno lea todos los libros de logosofía más de una vez, conocer el propio lleva su tiempo. No es algo automático porque leí el libro y ya lo conozco. Y acá el gusto por las máquinas me hizo ponerlo al querido Fangio para una imagen que me parece que ordena bastante, que es, una cosa es el físico, otra cosa es la psicología, de lo que se habla mucho, o esto un poco también lo que mencionaba Pablo. Ahora, para la logosofía hay algo más, que tiene profundamente que ver con quiénes somos y que no siempre está piloteando el auto. Es el gran dilema, ¿no? Que es la parte espiritual. La propia identidad de todo el conocimiento que probablemente en potencia tenemos y no podemos acceder por un estado de conciencia que no está apto, por un desconocimiento de lo que pasa internamente, y que hace que el camino, que puede ser la vida, y más allá de la vida, la existencia, para investigar, quede, digamos, un poco acotado, ¿no? En sus Pensando en los posibilidades. para qué que vos decías. El para qué puede estar en el chasis para muchos y vivir solamente para eso. Gimnasio todos los días, muy tonificado, vida sana, muy bien, no hay que dejarlo al costado tampoco. No hay que dejarlo acostado, siempre equilibrando. Hay veces que nos quedamos solamente en lo psicológico y ahí sí caemos en una ciclicidad importante, atravesando ciertas cosas que la humanidad viene previendo y transitando hace siglos. Pero lo que dice luego Sofía es, hasta que no llegamos a nosotros en la parte interna, en el conductor, en ese conductor que está aprendiendo a manejar el auto, que está aprendiendo a ver cómo manejan sus carrocerías y sus coches los demás, hasta que no le encuentro un sentido al vehículo, porque ahí estás nombrando que hay un camino. Hay una parte, digamos, que, ¿qué sería en esta imagen, digamos, la ruta? ¿Qué es eso? Bueno, ahora vamos a ver si llegamos, porque decíamos, la charla tiene como título el para qué de nuestros esfuerzos. Ya hablamos de que cada uno puede encontrar un montón de para qué en el día a día, sin duda cada uno tiene su para qué más o menos claro. Pero la idea es ver si hay algo más allá, porque si no, estaríamos repitiendo lo cíclico, estaríamos otra vez de vuelta en esa imagen del árbol, y nos estaríamos, para mí, perdiendo una parte muy importante que es lograr entender, acercarnos a esa parte de la propia realidad espiritual y que no sea algo donde me tengo que ir a la montaña para poder experimentarlo, para poder sentirlo, sino que sea algo para la vida de todos los días. Eso también me parece que es un diferencial que trae la filosofía. Es para ser gente como cualquiera de nosotros, que tiene un montón de situaciones que tiene que resolver, que quiere aprender y que al mismo tiempo quiere capacitarse, gente de capacidad, que tiene ganas de ir un poquito más allá de lo que se suele encontrar en general. Esta es simplemente una referencia para los que son emprendedores o que les gusta emprender.
hay una personalidad del mundo del emprendedorismo en Argentina que dice, por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Que dice, los grandes emprendedores suelen combinar su trabajo profesional con un profundo trabajo consigo mismos. He visto una positiva correlación entre el éxito de los emprendedores y su trabajo emocional y espiritual para conocerse y mejorarse como personas. Bueno, acá me parece que ya empezamos a pensar en que nos tenemos que ir de simplemente describir, o podríamos incursionar en salir de describir cómo somos y empezar a pensar en esa segunda parte, que es mejorar lo que somos. Y para eso me parece que hay que ir para adentro. Y no es gratis, porque hay una máxima en el marketing que dice, si es gratis o muy fácil, el producto eres tú. ¿Sí? No sé si lo habían escuchado. Bueno, cuando uno descarga Gmail o cualquier aplicación que uno utiliza, Instagram mismo, ¿por qué me da tantas herramientas Instagram? ¿Por qué me ofrece tantas posibilidades de que publique, que haga, que edite, que suba? ¿Por qué es gratis? Bueno, con la parte espiritual pasa parecido. Si es muy fácil, y no puedo esperar mucho de lo que me requiere poco empeño. Si invierto poco, ¿puedo ganar mucho? Es difícil. Si cometo un error y pido que alguien me lo saque, es más fácil que entender por qué cometo ese error, porque si no lo voy a seguir repitiendo, por más que alguien me saque el error. Y así pasa con un montón de cosas en la cultura en la que vivimos, que nos gusta las decisiones hacia lo fácil. Medito un poquito a la mañana y resuelvo el problema. ¿Mejoro? ¿Aprendo? ¿Evoluciono? ¿Descubro cosas que antes no veía? ¿Me alcanza con eso? Entonces, ojo, para estar atentos a, bueno, la proyección que tiene, cambiarse, mejorarse, y bueno, algunas cosas que van a aparecer ahora al final de la charla. Vayan pensando en preguntas que les hayan surgido de algo que hayamos dicho o no dicho. También a los virtuales, digamos, muy especialmente. A ver, dijimos, ¿qué pasa si hay una propuesta donde uno dice, vivimos volcados hacia lo material, hacia lo externo y hacia lo efímero? Que no hay que descuidar, que no hay que desconocer, pero no hay que achicar lo material, hay que hacer crecer la espiritualidad. Y para hacer crecer la espiritualidad, esa dicotomía de cultivar el mundo interno, descubrirlo, civilizarlo, poblarlo de pensamientos y sentimientos positivos, es posible. Y yo puedo realmente trabajar con aquellas deficiencias, como decía Renzo, que me quiero sacar de encima, y la superación es posible. Puedo aprender a cultivar aquel aspecto virtuoso que mi propia psicología haga que la parte espiritual se manifieste, y al mismo tiempo encontrar profundamente un significado y un para qué más elevado. Las tensiones entre lo interno y lo cotidiano, digamos, uno sale de esa dicotomía con lo trascendente, pensando en cuáles son realmente nuestros para qué. Y que empieza el para qué estoy vivo. Porque el rulo para atrás hay que hacerlo siempre. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué nací? ¿Tiene sentido estar vivo? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? ¿Por qué nací donde nací y con quienes nací? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y ahí es donde empieza un camino de descubrimientos donde el mundo interno es una realidad tan palpable como el externo. Pero permítame hacer la siguiente imagen. Si uno tiene dos riendas y solamente tira de una rienda, ¿qué es lo que ocurre cuando tiramos solamente de una rienda? Volvemos a los cíclicos. Volvemos a los círculos. Entonces, hace decenas de años, siglos, que los seres humanos, desde la perspectiva logosófica, estamos tirando de la rienda de lo material y vivimos girando en círculos. ¿Hay que descuidarla? No, hay que tomar la otra rienda. Hay que hacer crecer lo interno, en esa espiritualidad no religiosa posible, real, efectiva. Y ahí es donde, ahí sí te pido que me prestes voz. Llevando la mirada más lejos, todo el maravilloso edificio de la cultura humana se le parece trunco. Falta conocer la finalidad. La civilización ha desarrollado todos los valores menos ese, que al parecer
nunca ha podido descubrir, mucho menos precisar. En el escenario de la historia, las diversas culturas han ido enriqueciendo el infinito el mundo de las formas, mas ninguna nos dice cuál es el supremo para qué de la existencia humana. En este punto, que es el principal, el fundamento de los otros, falta siempre, y se diría que su ausencia es lo que ha dado esa inestabilidad a todas las obras de los hombres. Si nosotros lográramos encontrar ese supremo para qué en lo interno, ¿esa inestabilidad existiría? Los grandes desequilibrios, ya que hablaste de emprendimientos, todos los que hemos emprendido sabemos que los primeros 2 o 3 años son bravos y que hay que trabajar, no digo full time, sino full life. Ahora, hay un mito que dice, no, hay que separar la vida personal de la laboral. Yo les digo, esa distinción, a mi juicio, está mal hecha. Hay que separar lo que es vida interna de vida externa. Porque yo puedo estar en el trabajo totalmente conectado con algo mío y puedo estar en mi familia conectado absolutamente con la nada. Ahora, para eso tengo que haber sabido entrar en mi mundo interno. En ese mundo interno, además, se encuentran aspectos y recursos que uno no había distinguido o no había visto. Y aquí es donde, antes de abrir a las preguntas, les decimos y les recalcamos, proceso de evolución consciente que nos lleva al conocimiento de nosotros mismos. Y lo que uno va conociendo no es conocerlo por conocerlo, es conocerlo para superarlo. Y que ese pulirse, ese trabajarse a sí mismo es posible, pero que carece de sentido si no está dedicado y orientado al servicio al semejante. Cuando ustedes escuchan a cualquier estudiante de logosofía, yo cuando los veo a muchos de ustedes que vienen por primera vez, digo, yo me acuerdo cuando estaba del otro lado y lo que sentí. Bueno, si alguno está sintiendo eso, es muy interesante porque no es una manifestación psicológica, no es una manifestación física que a veces uno siente en lo físico, pero es una parte mucho más profunda que se está manifestando y que nos da, y aquí es la reflexión final antes de abrir a las preguntas, por favor, que dice, hoy más que nunca, la humanidad necesita de seres humanos conscientes, de seres que piensen y sepan pensar bien, pues siendo así podrán estos enseñar a otros a hacer lo mismo y de ese modo volver algún día a encontrar la humanidad la paz y la felicidad que perdió. Y es importante distinguir y volver a distinguir información de conocimiento. Somos la sociedad más hiperinformada de la historia. ¿Somos acaso la sociedad más feliz de la historia? Nos podemos comunicar con un aparato que no supera el tamaño de mi mano con el otro costado del planeta. ¿Puedo comunicarme con el ser humano que tengo al lado? ¿Puedo elaborar pensamientos y proyectos, por ejemplo, sin que sea de una forma conflictiva? Bueno, ahí les pedimos por favor que nos hagan preguntas. Nos van a estar indicando virtualmente alguna que llegue remota. Las difíciles son para Renzo. ¿Sí? Y por favor nos ponemos a disposición antes de hacer el cierre y formularles una muy sentida invitación a investigar. Así que, por favor, simplemente levantan la mano y ¡tac! ¿Alguna pregunta? A mí me surgió una que... No, vos no. Yo me hago una pregunta a mí mismo. ¿Por qué la imagen, por qué esa imagen, la anteúltima, tiene una persona trabajando sobre sí mismo y cuando uno piensa en el movimiento logosófico, lo que busca hacer logosofía con la escuela en el mundo, son muchas personas haciendo eso. O sea, no es algo como colectivista, digamos, ¿no? Son muchas individualidades, no individuos aislados, no es individualista, son muchos seres humanos en conjunto trabajando sobre sí mismos. O sea, con la libertad que tiene que tener cada uno. Es muy importante que cada uno no pierda la libertad porque hay alguien que le dice cómo tiene que moverse. Entonces, me parece muy importante esa imagen y quería hacer un doble clic. Muchas gracias, Renzo. Le vamos a dar, nos están por dictar alguna de las que llega, pero le vamos a dar prioridad a los presenciales. Por favor, ¿alguna pregunta de lo que hemos dicho o de lo que no hemos dicho? ¿O están cansados ya? Muy bien. Si no hay preguntas... Sí, hay, ¿cómo no? Nos podemos sentar en el piso si quieren. Sí. La pregunta es si a través del conocimiento de sí mismo se puede llegar a conocer el propio espíritu.
Pienso que sí, que es lo que estuvimos hablando. No es algo fenoménico el propio espíritu. Tiene que ver con todo esto que dijimos. En una definición que da González Pecochi dice que es todo lo que se mueve y está dentro de cada uno de nosotros. Que eso tiene que ver con la parte espiritual. Pero bueno, es para empezar a tirar. Después se puede profundizar mucho más. Posiblemente ese sí mismo sea espiritual. Muy posiblemente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bien, bien Guadalupe. Había un slide, había una Sobre el una- método, perdón, yo hablo para los que... No, había un slide que estaba buenísimo, que tenía un montón de particularidades, no lo pusimos, pero bueno, hay un libro que se llama Logosofía, Ciencia y Método, súper recomendado, si querés, podés descargártelo gratis en la página de la Fundación, en PDF, y tiene el ABC del método. Después hay otros que lo completan y lo amplían, porque es un método bastante original. A ver, el desafío de los estudiantes de Logosofía es, sin haber todavía podido transmitir bien el qué, quizás ya nos estén haciendo preguntas de cómo, Del pero cómo, están muy bien claro. dirigidas. A mí lo que se me ocurre es pensar en, no sé si algunos de ustedes han tenido guías de viaje en la mano. Es más, hay guías de viaje que si uno compara una con otra, uno ve la guía de viaje del que hizo el recorrido y el que copió la guía de otro. Y la verdad es, los libros logosóficos operan, me parece, de guía de viaje. Uno va internamente, vuelve a la guía de viaje y va conociendo progresivamente cada vez más. Lo más importante es que el método se basa en que en este momento el ser humano está absolutamente capacitado, no solo para despertarse, sino para conocer y no para creer. Y que la creencia no lleva a ningún lado. Yo puedo creer en un método y no saber usarlo. Yo puedo creer que andar en bicicleta es bueno y no saber usarla. Acá Hay que subirse a la hay que bicicleta, subirse. pegarse un par de porrazos, volver a subirse a la bicicleta. Por eso es una disciplina causal y experimental, práctica, 100%. de aplicación total. Lo que sí no es el método es una receta, ¿sí? No es una receta, no es algo que simplemente hacemos un copy-paste, sino que hay que pensar. Más preguntas. Para Renzo. Conocerse a sí mismo, ¿qué implica? No hay ningún Renzo en la sala, ¿no? Bueno, no sé si puedo responder esa pregunta en un segundo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Implica mucho de lo que hablamos hoy, la pregunta, mucho de lo que hablamos hoy. Dejar de observar hacia afuera y empezar a observar para adentro, o cambiar un poco ese foco y empezar a explorar con la guía de lo que uno va viviendo siguiendo el método, ¿no? Sí, Fabián. La más difícil que tenés ahí se lo doy a Pablo. Ok. A ver, vamos a tratar de englobar alguna cosita. Y por favor, a ver, ¿por dónde comenzamos? Justamente es la última lámina, que es esta, o la penúltima, y que buenísimo. tiene que ver con algo que vas a comentar ya. Sí, arranco, empiezo. No, los invitamos a todos los que quieran profundizar a una reunión que ofrece la Fundación en todos los países donde tiene actividades, que es una reunión introductoria. Probablemente se van a poder hacer muchas preguntas de estas que están haciendo ahora, y se los va a orientar también respecto a, bueno, ¿en qué consiste la logosofía? Si hay alguna duda, cómo se trabaja en la fundación, cómo empezar con los libros, bueno, todo eso se puede escanear el código QR o por el chat de Zoom, también se va a mandar el link. Es un formulario, completan los datos y después de la fundación se los va a estar contactando para combinar esa reunión. Si tienen algún amigo o algún conocido que quieren también invitarlo, se puede sumar a esa reunión. Así que la idea es que sirva para evacuar dudas. Puede ser que haya en una ciudad filiales logosóficas como esta donde estamos hoy, que hay más de una en Buenos Aires, y uno puede ser pionero en su lugar geográfico. Claro, también. Ahora, volviendo entonces acá, y me permitiría tomar la de la felicidad. La felicidad logosóficamente está dada por tomar conciencia de pequeñas porciones de bien. Y es muy interesante porque no siempre está asociada la felicidad a hacer el bien. Y es muy interesante también porque yo, por ejemplo, cuando llegué a la logosofía, que era uno de mis anhelos, el tema de ser más feliz, yo decía, la felicidad es algo que uno espera que en algún momento llegue, o es algo a través de lo cual uno está corriendo casi vertiginosamente, como vos decías,
esperando alcanzarla. Pues no hay ni que esperarla, ni vertiginosamente buscar para alcanzarla. Hay que realizar internamente pequeñas porciones de bien. Cuando uno siente eso, hay fragmentos de felicidad que tienen que ver no con lo externo, no con lo efímero, no con lo material, sino con algo contundente que se expresa dentro. Y muy vinculado a poder hacerlo conscientemente. La diferencia entre las cosas conscientes y las cosas inconscientes, entre otras tantas, es que conscientemente uno puede volver a repetir el proceso e inclusive enseñárselo y compartirlo con otros. Entonces, los estudiantes de filosofía, por eso, el dibujo que tanto te gusta a vos, aprendemos mucho de nosotros mismos, además de la misma enseñanza, ¿no? Por eso vuelvo al tema de a quién le puede interesar empezar un proceso de evolución consciente. Y digo, esto tiene que ver con la velocidad con la que se vive. O sea, es para seres humanos que estén activos, que busquen ser un factor positivo en cualquier ambiente donde están, en su trabajo, en su casa. O sea, no me tengo que ir a experimentar la felicidad a otro lado. La idea es que, siendo una persona de actividad, de iniciativa, útil en la sociedad en la que estamos, ahí tengo que experimentar la felicidad. Ahí tengo que estar en un estado de lucidez para no perdérmela, porque si yo llego a mi casa preocupado por los problemas del trabajo y no disfruto algo que hizo mi nena, que recién lo hizo por primera vez, porque no puedo frenar la mente, porque los pensamientos no me dejan parar, por más que yo escuche esto que dice Pablo, no tengo la capacidad para sentir la felicidad de eso que pasó, porque voy muy rápido. Ahora, tampoco me tengo que frenar del todo para poder vivir y experimentar la felicidad. Por eso digo, es muy interesante. Es para alguien que tiene iniciativa, que se mueve, que tiene proyectos, que tiene Esto es una escuela de ganas de realización. hacer. Es una escuela de realización que se preocupa por los temas que nos ocupamos todos. Quiero poner como ejemplo lo ecológico. Yo he aprendido de mis hijas y de mis hijos el tema de, vi mi propia resistencia al cambio hasta que aprendí a separar, pero aprendí, bueno, esto es como hacer ecología interna y también distinguir. Y por favor, el concepto de vida es uno de los conceptos más hermosos, que también hay otra pregunta al respecto, pero lo vamos a nombrar en forma sintética. Solamente como propuesta, sabiendo que es una propuesta y una invitación a investigar, una muy sentida invitación a investigar. Acá nadie vive de esto, nadie trabaja de esto, todos somos estudiantes y todo el mundo tiene la posibilidad de colaborar con una entidad de bien público sin fines de lucro. Y es pensar que en esa imagen del auto, cuando logosofía lo que hace es distinguir la vida, que es ese trayecto que nosotros aprendemos a recorrer, quizás con un par de finalidades grandes, este tema de conocerse a sí mismo y superarse y al mismo tiempo servir a los demás, pero que esa vida es solamente un fragmento de la existencia espiritual. Somos seres espirituales transitando una experiencia de vida y pasa lo que pasa cuando un conductor, digamos, en algún momento deja el auto porque ya se venció la patente o ya quiere venderlo o necesita cambiar de auto, bueno, toma otra experiencia y continúa. Con lo cual hay una proyección del conocimiento interno en el conocimiento universal que por primera vez está la posibilidad de comprobarlo experimentalmente. Porque enunciados, y disculpen que insistamos, ha habido muchos. Si hubiéramos realizado el 1% de los enunciados que hay en los últimos 20 siglos, el mundo no estaría como está. Y posiblemente nosotros sabríamos mucho más de nosotros de lo que sabemos. Entonces, como propuesta inquietante, hay mucho más en la existencia que inclusive en la propia vida. Si no hay más preguntas, sí, una más, dos más. El guía, ok. Ahora parafraseamos y damos a una última de un joven que hay acá. A ver. ¿Cómo se desempeña el guía? Orienta sobre pasos, entiendo yo, ya experimentados, por eso digo, es alguien que hizo el recorrido, si no es imposible enseñar algo que uno no vivió, a que nosotros, otros seres humanos, podamos hacer ese aprendizaje, ese recorrido de evolución. Me parece que ahí está la gran clave de que no es una prédica. Está el testimonio de la vida, en este caso de González Pecoche, que en mi comprensión es un maestro de saber,
que uno tiene que después adentrarse, conocer su pensamiento, conocer las cosas que hizo en su vida, que la verdad que algunas son muy inspiradoras, pero bueno, sin conocerlo es difícil de tomar lo que estoy diciendo, así que hay que tomar algunos libros y conocer un poco más, que hay muchos. Hay más de 20 libros publicados, y esos 20 libros publicados debe ser un 2% de todo lo que dejó en clases y conferencias, algunas de las cuales inclusive están grabadas. Llegar a los libros logosóficos es acceder a un manantial inagotable de sabiduría. Y lo que los otros estudiantes de logosofía van acompañando es a tener los primeros pasos en el método. ¿Por dónde comienzan? Por esas charlas individuales donde se le asigna a una persona que colabora con la fundación. Un docente. ¿Cierra el joven? Ahí dice ejercicio práctico. No quiero pedir ningún spoiler, pero ¿nos podemos llevar alguno como para hacer en casa? Sí. Sí. Que en la presentación dice que en la reunión hay ejercicios prácticos. Bueno, un ejercicio práctico que se puede hacer tiene que ver con tratar de ir rastreando una conducta, cuál es el pensamiento que la generó. Por ejemplo, algo que parece sencillo, pero no es tan sencillo. Porque uno, por ejemplo, ve una reacción que tuvo en una determinada situación, y muchas veces si va para atrás, y hay un libro que se llama Deficiencias y Propensiones, donde si son pensamientos negativos, uno puede tratar de identificar qué pensamiento negativo es. A mí me ha pasado muchas veces de pensar que era uno el que me había hecho cometer ese error o esa actuación, y después de estudiar bastante y de observar y repetir la experiencia, ahí está la espiral, volvemos a pasar por las mismas experiencias, pero nos vamos elevando un poquito, vemos más cosas, darme cuenta que no. Pensaba que tenía que ver con una característica vanidosa y en verdad tiene que ver con una característica de la impulsividad, que es otro rasgo deficiente. Entonces, bueno, es un comentario, pero es para profundizar. Hay muchísimas cosas que se pueden en ese libro o en otras que están todos a descarga gratuita en la página web, así que los invitamos a buscarlos y a que les llame la atención el título, descargarlo y empezar a leerlo. Repitiendo entonces la invitación a investigar, para los que estamos presenciales, por favor nos quedamos tomando un café. Para los que están virtuales, la animamos sentidamente a anotarse, a ver, a tomar contacto. En mi experiencia, tomar contacto con los libros logosóficos significó por primera vez no ver algo que no era un poco más de lo mismo. No, algo que realmente uno dice, acá se rompió el molde, y no hace falta caer en una rebeldía tonta donde la agresividad prima, sino que uno se tiene que poner a trabajar consigo mismo. Más que revolución es una reevolución, y no para afuera, sino de la conciencia. Y ese es el futuro que viene. Para aquellos que están en ciencia o en algún ambiente científico, saben que en este momento hay un enorme esfuerzo por integrar la ciencia con la conciencia. Para los que están, digamos, en ambientes organizacionales, ya se sabe que hay cosas que no estamos solamente para lo material, sino para algo más al margen de crear. Ahora, ese desafío es el que viene, para muchos está en el futuro, para otros está en el presente. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.